Imagina mirar a los ojos a una criatura que ya no está en este mundo, que respira, camina, observa, pero que nunca volverá. Este fue el último de su especie, y nadie hizo nada por él. Hubo un tiempo en que una extraña criatura caminaba por los densos bosques de Tasmania, un ser que parecía sacado de un sueño, cuerpo alargado, hocico fino, cola rígida, y un lomo adornado con rayas oscuras. Lo llamaban tigre de Tasmania, aunque ni era tigre ni felino. Su verdadero nombre era Thylacino, Thylacinus cynocephalus, que significa cabeza de perro con bolsa, un marsupial carnívoro, único en su tipo. Durante milenios compartió el territorio con los pueblos aborígenes, quienes lo representaban en sus pinturas rupestres, lo conocían, lo respetaban, pero cuando llegó el hombre moderno, todo cambió, y su destino quedó sellado. El Thylacino era una maravilla evolutiva. Su apariencia era una paradoja andante. Su cuerpo recordaba al de un perro esbelto, pero tenía una cola larga y rígida como la de un canguro, y sobre su lomo corrían entre 13 y 21 rayas negras que le daban ese aire de tigre. Pero lo más asombroso era su boca, una mandíbula que podía abrirse hasta 80 grados, lo que le permitía atrapar presas con una mordida poderosa. A diferencia de otros marsupiales, tanto el macho como la hembra poseían una bolsa, las hembras para criar a sus crías, y los machos posiblemente para proteger sus genitales en ambientes hostiles. Era un animal sigiloso, nocturno solitario, cazaba de noche y dormía de día en cuevas o entre arbustos densos. Se cree que el Thylacino alguna vez habitó en toda Australia y Nueva Guinea, pero hace unos 3000 años, desapareció del continente australiano, probablemente debido a la competencia con un recién llegado, el dingo, un perro salvaje traído por los humanos. En Tasmania, donde el dingo nunca llegó, el Thylacino encontró refugio. Allí sobrevivió, aislado hasta el siglo XX. Cuando los colonos europeos llegaron a Tasmania en el siglo XIX, lo hicieron con ovejas, vacas y miedo. Encontrarse con un depredador nocturno, de aspecto extraño y desconocido, fue suficiente para despertar la paranoia. A pesar de que existían muy pocos registros de ataques reales a ganado, el Thylacino fue rápidamente acusado de ser una amenaza. Sin pruebas sólidas, sin estudios, sin comprender su rol ecológico, se le declaró enemigo del hombre, y comenzó la persecución. El gobierno de Tasmania ofrecía recompensas por cada ejemplar muerto. Entre 1888 y 1909, se pagaron más de 2000 recompensas oficiales. Pero la cifra real es mayor, muchos más fueron cazados sin ser registrados. La cacería fue sistemática. Los granjeros usaban trampas, armas de fuego, incluso perros entrenados para rastrearlos y matarlos. El Thylacino, esquivo por naturaleza, fue acorralado y exterminado. Su población comenzó a disminuir rápidamente. A la caza se sumó otro enemigo, la destrucción del hábitat. A medida que los humanos avanzaban, los bosques se talaban, las tierras se transformaban en pastizales, los ecosistemas se fragmentaban. Además, nuevas especies introducidas como zorros, perros y gatos compitieron por recursos o transmitieron enfermedades. El equilibrio natural se rompió. Los zoológicos comenzaron a mostrar interés por esta criatura casi mítica. Se capturaron ejemplares vivos, y algunos fueron enviados a zoológicos del extranjero. Pero en cautiverio el Thylacino sufría. Su naturaleza solitaria y su metabolismo delicado lo hacían propenso al estrés y a enfermedades. Muchos no sobrevivieron mucho tiempo tras ser capturados. Y entonces, quedó uno, el último Thylacino conocido por la humanidad. Su nombre era Benjamin, o al menos eso se cree. Hay debate incluso sobre si ese era su verdadero nombre, y si era macho o hembra. Lo que sí sabemos es que pasó sus últimos años en el zoológico de Hobart, en Tasmania, en una jaula pequeña sin techo, sin sombra, sin atención adecuada. Las condiciones eran precarias. Nadie sabía que era el último. Nadie pensó en protegerlo. En septiembre de 1936, tras una noche particularmente fría, Benjamin murió de hipotermia. Solo, sin gloria, sin despedida. Lo irónico es que apenas unas semanas antes, el gobierno de Tasmania había aprobado una ley para proteger al Thylacino. Una acción tardía, una muestra de cómo el reconocimiento oficial llegó cuando ya no había nada que salvar. Con Benjamin murió toda una especie. No fue un meteorito, ni una erupción volcánica. Fue la ignorancia, el miedo y la negligencia humana lo que lo extinguió. Una extinción provocada, documentada y tristemente evitable. La imagen de Benjamin caminando de un lado a otro en su jaula se convirtió en símbolo de una tragedia ecológica. Las grabaciones en blanco y negro, granuladas, son el único testimonio visual que tenemos de su existencia. En ellas vemos a un animal curioso, nervioso, con movimientos inquietos, una criatura que no comprendía su encierro, ni su soledad. ¿Pero fue realmente el último? Desde 1936,
Ha habido más de 1000 reportes de avistamientos del tilacino, personas que aseguran haberlo visto cruzar una carretera al anochecer, escuchar su particular gruñido entre los árboles, encontrar huellas extrañas en la tierra húmeda. Algunos incluso presentan grabaciones y fotos, aunque ninguna ha sido concluyente. En 1983, un guardabosques experimentado afirmó haber visto un tilacino adulto en el suroeste de Tasmania. En 1995, una pareja australiana aseguró haberlo grabado durante una excursión, y en 2020, nuevas expediciones con cámaras trampa se lanzaron para intentar comprobar su existencia. Sin embargo, la ciencia se mantiene escéptica. Hasta la fecha no hay evidencia concreta, ningún ejemplar vivo, ningún cuerpo, ninguna prueba de ADN moderna. Las probabilidades de que haya sobrevivido sin ser detectado por casi 90 años son mínimas, pero no imposibles. Tasmania aún guarda rincones remotos, bosques impenetrables, regiones casi inexploradas. Allí, dicen algunos, podría haberse ocultado un pequeño grupo, silencioso, resistente, una esperanza viva. Pero más allá de la posibilidad de su supervivencia, la historia del tilacino nos enfrenta con preguntas profundas. ¿Qué significa perder una especie? ¿Qué se lleva consigo? ¿Qué nos queda a nosotros? La extinción no es solo la desaparición de un animal, es la pérdida de una historia evolutiva única, de relaciones ecológicas complejas, de un símbolo cultural. Es una herida en el tejido de la vida. El tilacino era el último de su linaje. No había otro como él en el planeta. Su desaparición es irreversible. Hoy algunos científicos exploran la posibilidad de revivir al tilacino. Utilizando técnicas de ingeniería genética, se intenta reconstruir su genoma a partir de muestras conservadas en museos. Se estudia la posibilidad de insertar ese ADN en un embrión de un pariente cercano, como el demonio de Tasmania, y traer de vuelta a una versión del tilacino, un proceso conocido como desextinción. Pero esto abre un debate ético profundo. ¿Es correcto traer de vuelta una especie extinta? ¿Qué hábitat la recibirá? ¿Qué implicaciones tendría para la biodiversidad actual? Otros sostienen que, más allá de jugar a ser dioses, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en proteger a las especies que aún están con nosotros. Hoy más de 1 millón de especies están en peligro de extinción debido al cambio climático, la deforestación, la caza furtiva y la contaminación. Estamos repitiendo la historia una y otra vez. Y cada vez que lo hacemos, perdemos algo irreemplazable. El tilacino se ha convertido en un símbolo, de advertencia, de pérdida, pero también de memoria. Nos recuerda lo que fuimos capaces de destruir por miedo e ignorancia. Nos obliga a mirar hacia atrás, para no cometer los mismos errores hacia adelante. Y en esa memoria quizás, podamos encontrar redención. Hay algo profundamente humano en nuestra necesidad de redención, en querer corregir nuestros errores, en buscar esperanza incluso cuando todo parece perdido. Por eso seguimos buscando al tilacino, porque representa más que un animal extinto. Representa nuestras culpas, nuestra deuda con la naturaleza, nuestro deseo de reconciliación, y quizás, en esa búsqueda, descubramos algo más valioso que la criatura en sí, el compromiso de no dejar que vuelva a ocurrir, que el tigre de Tasmania no haya muerto en vano, que su historia despierte conciencia, acción, respeto. En un mundo donde tantas voces animales se han silenciado, contar su historia es un acto de resistencia, de memoria, de amor por lo que aún queda. Hoy aún estamos a tiempo, aún podemos elegir, cada acción cuenta, apoyar proyectos de conservación, proteger los ecosistemas, educar a otros, reducir nuestro impacto ambiental, porque cuando desaparece una especie, desaparece una parte de nosotros. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, si despertó en ti una chispa de conciencia, compártela, da like, suscríbete, únete a esta comunidad que cree que el conocimiento transforma, que contar estas historias no es en vano, porque mientras sigamos hablando del tilacino, tal vez, solo tal vez, el último no haya sido el último.